en la época colonial de la Nueva España. Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar en un tema que estoy seguro les va a resultar interesante, porque no solo se trata de fechas o personajes lejanos, se trata de personas reales, de mujeres que vivieron, amaron, sufrieron y lucharon en estas mismas tierras que hoy habitamos. El tema de nuestra clase se titula El papel social de las mujeres en la época colonial de la Nueva España. Pero antes de meternos de lleno, quiero hacerles una pregunta para incentivar la reflexión. ¿Cómo creen que sería su vida si hubieran nacido hace 400 años, aquí, en Veracruz? ¿Creen que podrían estar estudiando como lo están hoy? ¿Creen que podrían decidir con quién casarse, qué estudiar o incluso si querían estudiar? Piénsenlo. Les voy a adelantar algo. Si ustedes hubieran nacido mujeres en aquella época, probablemente entre los 15 y 17 años, ya estarían casadas o trabajando como esclavas o encerradas en un convento. Y si hubiesen nacido varones, seguramente estarían trabajando el campo desde los 10 años, sin posibilidad de estudiar. Quiero empezar explicándoles algo importante. Cuando hablamos de Nueva España, nos referimos al nombre que le pusieron los españoles a nuestro territorio después de la conquista de Tenochtitlán en 1521. Esa época colonial duró casi 300 años, hasta que México se independizó en 1821. Es decir, durante 3 siglos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y ancestros vivieron bajo ese sistema. Y en ese sistema, las mujeres tenían un papel muy específico. Se esperaba que fueran dóciles, castas, devotas y hogareñas. ¿Qué significa esto en palabras de hoy? Significa que debían ser obedientes, puras, muy religiosas y dedicadas únicamente al hogar. No importaba si eran inteligentes, talentosas o tenían sus propios sueños. La sociedad ya les había asignado su lugar. De hecho, para las mujeres solo existían 3 caminos posibles en la vida. El primero, ser hija, esposa y madre dedicada por completo al hogar. El segundo, ingresar a un convento como monja. Y el tercero, el más duro de todos, vivir como esclava. Y aquí viene algo fundamental. El camino que te tocaba dependía de tu origen de nacimiento, no de tus talentos, no de tus sueños, no de tu esfuerzo, de tu origen. Una comparación para que lo entiendan. Imagínense un juego de mesa. Antes de empezar a jugar, el color de tu ficha ya te dice por qué casillas puedes pasar y cuáles te están prohibidas. Así funcionaba la sociedad colonial. Y hoy vamos a ver cómo les iba a las mujeres dependiendo del color de ficha que les tocaba. Empecemos con las mujeres indígenas, que ellas fueron las primeras en sufrir el impacto de la conquista y porque su historia nos toca muy de cerca, aquí, en Veracruz. Al inicio de la conquista, las mujeres indígenas fueron utilizadas por los caciques como forma de intercambio para mejorar las relaciones diplomáticas con los conquistadores españoles. Es decir, fueron entregadas como si fueran regalos, sin que nadie les preguntara su opinión. Los soldados españoles las veían como un botín de guerra, y muchas se convirtieron en víctimas de opresión sexual y económica. Una pregunta para ustedes. ¿Les parece justo que una persona sea entregada como un objeto sin derecho a decir nada? Pues eso pasó con miles de mujeres indígenas en esta tierra. Conforme pasaron los años, entre los siglos XVI y XIX, las mujeres indígenas empezaron a recibir educación.
Pero no crean que era una educación como la de ustedes ahorita. Les enseñaban costura, tareas del hogar, actividades comerciales, trabajo en el campo, religión católica y español obligatorio. Tenían que abandonar sus lenguas originarias, lo que hoy llamaríamos náhuatl, totonaco, zapoteco, entre muchas otras. Y aquí hay una diferencia que vale la pena hacerles notar. Las mujeres que descendían de la nobleza azteca aprendían costura europea, rezos y a leer y escribir en español. Pero las mujeres indígenas de bajo rango solo eran educadas por su familia para hacer trabajos domésticos, sastrería, música y trabajos manuales. Un dato curioso, pero a la vez triste. Los conquistadores españoles muchas veces se casaban con mujeres indígenas nobles, no por amor, sino para quedarse con sus tierras y sus herencias. Una vez que ya tenían todo lo que querían, las abandonaban. Así de crudo era el panorama. Ahora pasemos al otro extremo, las mujeres privilegiadas. Pero antes, déjenme aclarar dos términos que van a escuchar. Una española peninsular es una mujer que nació en España y vino a vivir a América. Una criolla es hija de españoles, pero ya nacida aquí, en territorio americano. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, era muy importante en aquella época, porque las peninsulares se consideraban superiores a las criollas. Estas mujeres ascendían al puesto de señora. Eso significaba ser ama de casa, esposa, madre, rezar por el bienestar de la familia y acompañar al esposo en eventos públicos. Su educación se centraba en el tejido, la música, como el canto, pintura, tocar instrumentos. El estudio de obras literarias y filosóficas en latino-español y el ejercicio de la fe. Era común que se casaran a los 20 años con conquistadores, gobernantes o comerciantes de alto rango. Se encargaban de administrar la casa, asistir a la iglesia con donativos y formar a sus hijos en la religión. Pero ojo con esto, tenían prohibido salir de casa sin el permiso de sus esposos y solo podían recibir visitas familiares. Una analogía para que lo entiendan. Era como vivir en una jaula de oro. Tenían vestidos hermosos, sirvientes, buena comida, educación en artes, pero no tenían libertad. Podían ser las dueñas de la casa, pero no de su propia vida. Una pregunta para reflexionar. ¿Se imaginan pedirle permiso a alguien cada vez que quisieran salir a la tienda, a caminar o a visitar a algunos amigos? Para nosotros sería impensable, pero para aquellas épocas eso era lo normal. Y ahora llegamos al apartado más duro de todo el video. Les pido que pongan atención, porque estamos hablando de un capítulo muy doloroso. Las mujeres africanas representaban la casta más baja de toda la sociedad colonial. No tenían derechos económicos, políticos, religiosos ni sociales. Ni siquiera tenían derecho a la educación, porque la sociedad las veía con una sola función: ser esclavas. ¿Cómo llegaban a México? A través del comercio esclavista transatlántico. Un sistema cruel en el que miles de personas eran arrancadas de África, metidas en barcos en condiciones inhumanas y traídas a América contra su voluntad. Antes de bajarse del barco, ya las habían bautizado a la fuerza, y una vez aquí las distribuían en conventos, casas de señoras españolas y haciendas para trabajo forzado. ¿En qué consistía ese trabajo? En limpiar establos de animales, cocinar, lavar, amamantar a bebés ajenos y cuidar sembradíos. Algunas incluso fueron víctimas de prostitución forzada,
y muchas fueron utilizadas solo como máquinas de reproducción para traer más esclavos al mundo. Un dato impactante para que lo memoricen. Sus jornadas de trabajo podían durar entre 16 y 20 horas diarias. Comparen eso con una jornada escolar de ustedes. Ellas trabajaban casi el triple, sin paga, sin descanso y bajo amenaza constante de castigos físicos. Y ahora, un dato que les va a sorprender y que tiene mucho que ver con nosotros. Veracruz es el tercer estado de todo México con mayor población afrodescendiente. Según el censo del INEGI de 2020, en nuestro estado hay más de 215,000 personas que se reconocen como afromexicanas. Municipios como Yanga, Mataclara y Coyolillo son herencia viva de esa historia. Así que cuando hablamos de mujeres africanas en la colonia, no estamos hablando de algo ajeno, estamos hablando de nuestras propias raíces veracruzanas. Ahora, hablemos de un caso muy particular. Las monjas. Ellas eran, curiosamente, las mujeres con más acceso al conocimiento de toda la sociedad colonial. La sociedad veía a las monjas como mujeres cultas, con un elevado nivel educativo. Dentro del convento se les enseñaba poesía, música y contabilidad, además de las tareas domésticas y religiosas. Y aquí viene algo delicioso, literalmente. Como las monjas tenían tiempo y privilegios, experimentaban mucho en la cocina. Y gracias a ellas, hoy tenemos platillos tan mexicanos como el mole poblano, los chiles en nogada y muchos dulces típicos. Así es, la próxima vez que coman mole, recuerden que están saboreando siglos de historia hecha por mujeres. Pero ojo, no cualquier mujer podía entrar al convento. Se aceptaba principalmente a hijas de españoles ricos, mujeres solteras, sin vicios ni enfermedades, e indígenas con talento musical. Y dentro del convento también había jerarquías. Las monjas españolas y criollas ocupaban los puestos importantes, administración, canto, biblioteca, mientras que las monjas indígenas se dedicaban a cocinar, limpiar, coser y cultivar. Una pregunta para que reflexionen. ¿Notan cómo el privilegio seguía marcando diferencias incluso dentro de un lugar donde se supone que todas servían a Dios por igual? Esa es una lección importante sobre cómo la desigualdad puede colarse hasta en los espacios más inesperados. Y llegamos al punto más brillante de todo nuestro video. Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, lo que hoy es el Estado de México. Desde niña fue un prodigio. A los 3 años ya sabía leer. A los 5 escribía y contaba, y a los 8 ya había escrito su primer poema religioso. Déjenme contarles algo que me parece maravilloso. Cuando era niña, se cortaba el cabello como castigo si no aprendía rápido una lección. Decía que no tenía sentido tener la cabeza cubierta de pelo si estaba vacía de conocimientos. ¿Se imaginan esa disciplina a tan corta edad? Como en aquella época las mujeres no podían entrar a la universidad, Sor Juana tuvo solo 2 opciones: casarse o meterse a un convento. Ella eligió el convento, pero no por vocación religiosa, sino porque era el único lugar donde podía seguir estudiando y escribiendo. Profesó en el convento de San Jerónimo en 1669 y ahí pasó el resto de su vida. Llegó a tener en su celda más de 4,000 libros, instrumentos musicales, mapas y aparatos científicos. Su obra más famosa, y que seguramente han escuchado por ahí en alguna ocasión, son las redondillas, que empiezan con: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón.
En ese poema, Sor Juana critica la doble moral de los hombres de su época. Les reclama que primero las acosan y las seducen y después las juzgan por haber cedido. Su frase más poderosa dice: ¿cuál es más de culpar, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Una pregunta. ¿No les parece increíble que un texto escrito hace casi 350 años siga sonando tan actual? ¿No siguen existiendo hoy en día esas mismas dobles morales en redes sociales, en las escuelas, en las calles? Sor Juana escribió también la famosa respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde defendió con enorme valor el derecho de las mujeres a la educación y al conocimiento. Por eso, muchas la consideran la primera feminista de América. Su final fue triste. La presionaron para que dejara de escribir. Vendió sus libros para ayudar a los pobres y murió el 17 de abril de 1695 contagiada de tifus, mientras cuidaba a sus hermanas enfermas en el convento. Un dato curioso. Sor Juana ha aparecido en los billetes mexicanos de 200 pesos y hoy está en la moneda de 100 pesos. Es decir, su rostro circula todos los días en las manos de millones de mexicanos. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Déjenme hacer un resumen breve de todo lo que vimos. Vimos que en la Nueva España las mujeres vivieron una realidad marcada por profundas desigualdades. Las indígenas fueron vistas como objeto de intercambio y sufrieron la opresión desde el primer momento. Las españolas y criollas vivieron en una jaula de oro, con privilegios pero sin libertad. Las africanas fueron esclavizadas y explotadas de la manera más cruel, y su herencia sigue viva en nuestro propio estado de Veracruz. Las monjas tuvieron acceso al conocimiento, y de ellas surgió una figura gigantesca como Sor Juana Inés de la Cruz, que se atrevió a romper todos los moldes. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esta historia? Primero, porque nos ayuda a valorar los derechos que hoy tenemos. Hace 400 años, ninguna mujer podía entrar a una escuela como esta. Hoy, ustedes, hombres y mujeres, están aquí, aprendiendo. Eso no siempre fue así, y no fue gratis. Costó siglos de lucha. Segundo, porque vivir en Veracruz es vivir en una tierra donde se mezclaron tres raíces: la indígena, la española y la africana. Reconocer nuestra historia es reconocernos a nosotros mismos con todas nuestras raíces. Tercero, es que la lucha por la igualdad no ha terminado. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, existen desigualdades que debemos combatir. Y ustedes son los protagonistas del cambio que viene. Aquí les pido, jóvenes, que miren con otros ojos a las mujeres de la comunidad, a sus madres, abuelas, hermanas y a sus compañeras. Detrás de cada una hay siglos de historia y de valentía. Y a ustedes, jóvenes, los invito a hacer como Sor Juana, a leer, a preguntar, a cuestionar, a pensar por ustedes mismos y a no quedarse callados ante la injusticia. Voy a terminar este video con una frase de la misma Sor Juana Inés de la Cruz que parece escrita especialmente para ustedes. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. En otras palabras, jóvenes, el mayor tesoro que pueden acumular en esta vida no está en un banco, ni en un celular, ni en la ropa de moda. El mayor tesoro está en su mente, en su educación y en su capacidad de pensar libremente. Eso nadie se los podrá quitar jamás. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Saludos